Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Hoy vengo a hablar de un tema que está muy de moda últimamente y la verdad es que cada vez que me conecto a LinkedIn, la última semana me he encontrado en mi feed todos los días la misma publicación de distintas personas. Cuando digo la misma no significa que se copien, sino que comparten la misma idea. Dicen lo siguiente: la estrategia que mejor funciona para generar ventas B2B es una combinación perfecta de entre outbound y inbound. Y con esto se refieren a que cuando se compagina hacer llamadas o contactos en puerta fría con una estrategia de contenidos, normalmente se refieren a LinkedIn, digo normalmente, pero probablemente cuando lo haya leído haya sido en el 100% de los casos, los resultados son muy buenos. ¿Por qué? Porque cuando el comprador B2B ve que le llamas a la puerta, ya te conoce, ya sabe quién eres y por tanto sabe de lo que le vas a hablar. Esto es cierto, es una estrategia que suele funcionar, pero tiene tantos matices que no se lo recomiendo a nadie. Y voy a explicar por qué. El primer problema que nos encontramos es que hacer lo que todo el mundo hace rara vez funciona, porque nada es fácil. Porque cada comprador B2B toma decisiones de distinta manera. Porque en marketing B2B no existen las verdades absolutas. Si me apuntaran con una pistola y me pidieran que dijera una sola verdad, y no absoluta, sería que lo que funciona en el 99% de los casos es, y me repito más que el ajo, investigar cómo tu comprador B2B toma decisiones de compra. Desde que identifica la necesidad y aprende a resolverla en el dark social, todos aquellos lugares no atribuibles como redes sociales tales como LinkedIn, podcasts como este mismo, newsletters, eventos, webinars cada vez más, etcétera, 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 hasta que se encuentra en momento de decisión de compra a través del dark funnel. Entonces, esto es lo único que funciona, porque cuando lo sabes, cómo tu comprador toma decisiones, cuando entiendes quién es el buyer persona, quién es el comité de compra, cuando entiendes los atributos de compra, cuando entiendes los motivos por los que rechazan trabajar contigo, cuando entiendes dónde acuden a buscar información, quién es el líder de la categoría para estos compradores, cuando entiendes cómo toman sus decisiones de compra, crear una estrategia es solamente seguir las migas de pan que te ha ido dejando el comprador y que tú, mediante investigación, has sabido ir encontrando. Esa verdad es la que funciona en primer lugar. Y esa estrategia, por tanto, la vamos a adaptar en función de cómo tome decisiones de compra tu comprador en cada caso. Porque he trabajado con unas 50 empresas en los últimos 2 años y puedo decir muy tranquilamente que cada comprador B2B toma decisiones de manera distintas. Claro que hay más posibilidades de que un comprador se comporte de una forma u otra. Claro que hay grandes grupos de comportamiento. Claro que LinkedIn en general es un buen lugar en el que estar, pero no con todos los compradores, no en todas las regiones del mundo, no en todos los casos. Hay que saber utilizar, hay que saber dónde vamos a distribuir los contenidos. Y por eso cierro aquí esta primera parte del episodio donde hablo del problema. Es decir, no nos quedemos siempre con que si le ha funcionado al vecino, a mí también me va a funcionar. No tiene por qué. Lo segundo, y es precisamente el cómo se puede abordar esta estrategia, ¿no? En el caso de que sea cierta. Bueno, efectivamente, crear una estrategia de contenidos suele ser, en la mayoría de casos, de hecho, el pilar de las estrategias de generación de demanda que trabajamos en Performance Media con nuestros clientes. Y trabajamos con clientes en muchísimas industrias, en muchísimos lugares del mundo, principalmente en Europa y en LATAM. Por supuesto, las estrategias de contenido son importantes, pero como siempre digo, hay 2 grandes aspectos a considerar en una estrategia de contenidos: la forma y el fondo. Vamos a ver a qué me refiero con la forma. La forma tiene que ver con dónde publico, dónde distribuyo mis contenidos.
Para que un contenido funcione bien en cualquier plataforma, se debe distribuir de forma nativa a esa plataforma. Porque no es lo mismo crear un contenido para este podcast, en mi caso, que para mi LinkedIn, por ejemplo. De hecho, sobre lo que estoy hablando hoy en este episodio, hoy he publicado en mi LinkedIn. Y he tenido que distribuirlo, he tenido que crear este contenido en dos formatos muy distintos. La idea es la misma, sí, pero la explico de una forma totalmente diferente. Para entender dónde tenemos que distribuir nuestros contenidos de forma nativa, tenemos que entender dónde mi comprador acude a buscar información. Yo en mi caso lo hago a través de LinkedIn y de mi podcast porque sé que muchos marketers escuchan podcast o pueden hacerlo si así lo quieren y acuden a LinkedIn a aprender, a identificar necesidades. Entonces, en este caso, mi formato son publicaciones en LinkedIn y mi podcast. Pero luego queda lo más difícil, porque el formato, quieras o no, cualquier experto en marketing está familiarizado con la mayoría de formatos, ¿no? Ya sea Meta, LinkedIn, newsletters, lo que es blog, lo que sea. Lo que realmente me encuentro, que 9 de cada 10 empresas con las que hablo o con las que trabajo se ha encontrado un gran reto, es con crear contenidos que impacten en la facturación. Crear contenidos que impacten en la facturación. Eso es lo que más cuesta. Veo que la mayoría de empresas se encuentran en un atolladero cuando se trata de crear contenidos que realmente generen nuevos clientes. Por lo que siempre digo, tú no le puedes vender a un ingeniero en puentes y caminos un contenido que explique las 10 claves para que un puente no se derrumbe. Eso no vende. Hay que aportar contenido de valor. Pero ojo, no solamente contenido de valor. Hay que ofrecer, lo que yo digo siempre, un punto de vista único. Esa solución, esa forma de resolver el problema de mi comprador, que mi competencia no ofrece y yo sí. ¿Cuál es mi punto de vista único sobre cómo mi comprador debería resolver su problema? Porque así es como creamos categorías. Porque así es como conseguimos que nuestro contenido sea único. Porque si explicamos lo que todo el mundo explica, aun y a pesar de que tenga valor, no vamos a crear audiencias. Y todo esto de lo que va, como siempre digo, es de crear audiencias. Porque el proceso de toma de decisión de un comprador es lento. ¿Por qué? Porque tarda en aprender, tarda en identificar la necesidad. Y para lo que voy a explicar al final de este episodio, ABM pasivo, el poder conseguir crear audiencias es clave para luego efectivamente poder hacer outbound marketing, que es lo que queremos. Bien, ese punto de vista único es, como digo, uno de los aspectos más difíciles. En mi caso, ¿cuál es mi punto de vista único? ¿Cuál es mi categoría? Generación de demanda. El problema de mis clientes suele ser el crear mecanismos de crecimiento B2B predecibles, crear sistemas de generación de oportunidades predecibles. ¿Cómo lo resuelvo yo? Mediante la generación de demanda. Otros hablan de generación de leads, otros hablan de puerta fría, otros hablan de SEO. Yo hablo de generación de demanda, como una categoría en la que creo audiencias para que aprendan conmigo y que cuando estén en el momento de compra, esas audiencias acudan a mí a comprar. Y aquí viene lo siguiente. Estaba explicando al principio de este episodio que lo que me encuentro son muchas publicaciones de personas que dicen lo mejor es combinar inbound, que sería lo que acabo de explicar ahora bien hecho, con outbound. Lo que decía, ¿no? Creas notoriedad para que cuando impactes en alguien ya sepa quién eres. Bueno, a mí me gusta sofisticarlo bastante más. En primer lugar, en la parte de los contenidos, tal y como acabo de explicar, no basta con publicar cosas que no aportan valor, quiero crear relevancia, es decir, no solamente me identifican en el mercado, sino que aporto valor a mis audiencias, por lo que hablamos de mucho más de notoriedad de marca, hablamos de relevancia de marca, pero además lo que quiero es crear audiencias para que aprendan conmigo. Pero ¿qué es lo que hago con esas audiencias? Y aquí es donde digo que aporto ese punto de más a hacer puro outbound. ABM pasivo. Lo que yo llamo Account-Based Marketing pasivo. Es decir, busco identificar señales de intención de compra de entre estas audiencias. Esto es clave, es fundamental, porque ya que tengo las audiencias, yo debería ser capaz de medir qué
partes de esa audiencia tienen mayor o menor intención de compra. Porque a los que sí que tienen mayor intención de compra son aquellas audiencias a las que ahora sí puedo atacar. ¿Cómo? Ahora sí, mediante outbound. ¿Les vamos a decir directamente métete en una llamada de ventas conmigo? Yo recomiendo que no. Creo que es demasiado agresivo. Pero sí se puede compaginar con otras llamadas a la acción que pueden crear una relación que acaben con una venta. Esto es lo que llamo ABM pasivo, lo llevo implementando desde hace 1 año y medio, con éxito desde hace 1 año, porque la verdad es que ha costado ponerlo en marcha. Primero siempre lo que hacemos en Performance Media es testar las estrategias dentro de la casa para conseguir nuestros propios clientes, y ahí es donde estuvimos 6, 12 meses testando a ver cómo funcionaba. Pero la verdad que llevo 1 año ejecutándolo con éxito, con clientes, y es cierto, funciona muy bien. Pero como ves, no es hacer outbound por hacer outbound, es identificar señales de intención de compra dentro de las audiencias que yo mismo he creado para poder dirigirme a ellas con una propuesta de valor mucho más cualificada que, ¿por qué no?, a veces puede implicar pagar un precio por parte de estos leads, por parte de estos posibles leads, pero no siempre. Esto es lo que yo llamo ABM pasivo y es mi respuesta a todos aquellos contenidos, a todas esas ideas que hablan sobre la idea de combinar inbound con outbound. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.